está Félix, etcétera, ¿no? Todos, Mari Carmen, Laura, que se acaba de conectar. Bueno, empezamos. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Como los trabajos están ahí, todos más o menos los conocemos, vamos a hacer una ronda, yo voy llamando y decimos muy rápido, muy rápido, muy rápido, y cuando digo muy rápido es 30 segundos, 60 segundos que nos presentamos para ponernos caras a lo que hemos hecho, ¿no? Y poner un poco la dimensión, bueno, pues lo que queráis, 30 segundos de lo que queráis, pues decir lo que queréis, soy tal, soy cual, yo os voy llamando. Félix eres el segundo, ahora te llamo. Y entonces pues decís un poco lo que os parezca, ¿no? Que soy tal, trabajo en tal y hago tal, ¿no? Y aquí presento tal cosa. A partir de aquí yo luego intentaré, mira Fernando, acaba de llegar. A partir de aquí, yo, si os parece, hacemos un diálogo. Yo lanzaré un par de preguntas y hacemos un poco un diálogo al respecto de cada uno basándose en el trabajo propio y ajeno. Vamos a hacer una pequeña discusión. Bueno, pues la primera, no sé si está, a ver, que vea yo, listas de gente. Uy, qué complejo es esto del Meet. ¿Quién ha inventado el Meet este? Esto no, vale. Bueno, pues la primera, Ana Ciscar, que Cebrián, y que no sé si está, sí, Ana Ciscar, no la... si está, que se haga presente, y si no, pues pasamos. No la veo yo. A ver, por aquí. Pues no, parece que no, que Ana no ha venido. Bueno, pues Félix, te toca. Perdona, que no tenía conectado el micrófono. Muy rápido, sí, yo creo que nos conocemos casi todos, ¿verdad? Antonio Félix Vico, soy profesor de música de la universidad y al menos para este congreso, junto con un compañero mío que se llama Bernardo Jurado, ex alumno de José Luis Santa, que además te da un besazo, hemos traído un pequeño fotoensayo en el que se intenta reflexionar sobre la importancia de lo sencillo. Con eso podemos quedarnos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Félix. Hola, Paz, que te acabo de ver. Rafael Romero. Rafa. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, soy Rafael Romero, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, IP del Grupo de Innovación Docente Memoria y Materia Artística, en el que lo que intentamos es vincular el conocimiento de la materia artística e implementarla pues, en las líneas de creación e investigación en nuestra facultad. Estoy muy feliz, muy contento de estar con todos vosotros y mi trabajo ha girado en torno a la idea de recuperar un material muy interesante como es la tinta medieval y su aplicación en la contemporaneidad entre nuestros alumnos. Muy bien, gracias Rafa, bienvenido. A vosotros. Anabel, que sí que estás. Anabel Caraballo. Sí. Ya. Hola, muchas gracias por el congreso y la organización. Mi nombre es Anabel Caraballo Fuentes, soy historiadora del arte, profesora de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Cuba y bueno, también estoy haciendo un doctorado en artes en la Universidad de Granada que lleva por título Cartografía de Paisajes Residuales desde las Artes Visuales Cubanas y está dirigido por la doctora María Isabel Soler de esta universidad. En este congreso lo que les presento es un fotoensayo basado en dos series fotográficas que está todavía en proceso y que consiste en utilizar el concepto como la cartografía subjetiva, es decir, esa cartografía alejada de la cartografía cartesiana tradicional y buscar un poco esas relaciones de sensibilidad emocional en el marco experiencial del individuo con el entorno y para ello construirme a través de un viaje autoetnográfico intertextual esta especie de cartografía por espacios que tienen un carácter autorreferencial en mi vida y ligado a imaginarios socioculturales de la nación cubana. Entonces, bueno, cuando lo hayan visto podrán entender un poco esa relación entre el collage fotográfico y el texto, que vienen siendo como los resortes expresivos fundamentales para hablar un poco de esos sedimentos que quedan en estos paisajes, un poco también ligado al diálogo que también tengo con el artista norteamericano Ruben Smith. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, pues me imagino que te dirigéis a Soler con que muy bien todos. Bueno, de fotógrafo a fotógrafo, pues Fernando, te toca. No, no se te oye, Fernando. Además, voy a reiniciar. Sí. ¿No? Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Ah, vale, genial. Si no, tenía que reiniciar nuevamente. Nada, nada. Yo lo que he presentado como comunicación es un fotoensayo en el que narro, entre comillas, la metodología de trabajo que llevo a cabo para el desarrollo de una serie fotográfica, una de mi última serie en concreto, Out of the Blue, y más allá de lo conceptual es un poco todo el plano técnico. Y la metodología llevada a cabo para el desarrollo de este tipo de fotografía tan sumamente compleja que es la fotografía escenográfica o escénica. O sea, todavía no nos ponemos de acuerdo en España de cómo denominar a esta fotografía tan concreta. Entonces, parte de mi tesis doctoral se fundamenta en intentar acotar cuáles son las características que la definen y cómo intentar encontrar un término que sirva y que todos nos sintamos cómodos. Entonces, esto sería un poco más o menos la línea. Estoy conectado a la batería, pero si queréis después, si no quiero robar mucho tiempo a mis compañeros, estoy precisamente en el montaje de una exposición ahora mismo retrospectiva que me dedican y podría mostraros un poco las imágenes para que vierais cómo queda el montaje en sala expositiva. Pero esto es si después hay tiempo y no robo demasiado a mis compañeros y compañeras. Muy bien, Fernando, gracias. Siempre un placer. Bueno, a continuación, Remedios Rubiales. Hola, buenas tardes. No sé si me veis bien. Creo que sí, ¿no? Ahora sí. Bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros por este congreso, porque la verdad que para mí personalmente ha sido un pasito más dentro de mi línea de investigación. Yo soy licenciada en Bellas Artes y en este momento pues estoy realizando la tesis doctoral relacionado con el tema del cuerpo. Y bueno, pues en esta ocasión, en este congreso, pues lo que he presentado ha sido relacionado con la piel, ¿no? Como otros artistas han trabajado el tema de la piel y el cuerpo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como el dolor, el poder y el arte, pues están muy relacionados con el tema del cuerpo. Y bueno, pues eso es lo que engloba un poco mi trabajo. Muy bien, gracias, Remedios. Yo ya te toca ahora decirte una cosa. Yo te veo, ¿sí? Y yo te veo que es todo el rato moviéndose la cámara. ¿Así? Sí, estás así como botando. Ya está. Bueno, es que estoy parada en un sitio, no sé por qué. Vale, nada, bueno, bien. Vale. No sé por qué pasa. Bien, no problema. Vale. Cuéntanos. Vale. Súper fenomenal. Decidme si me escucháis bien o Sí, no. sí. Bueno. ¿Puedo quitar la cámara? Si No, por favor. Vale, bueno, yo soy también estudiante de doctorado a la Universidad de Granada y aquí presento un poco como con un fotoensayo que comunica de manera visual un poco el camino de la parte práctica, empírica de la investigación de mi tesis doctoral, que es todavía en desarrollo, pero bueno, ya la estamos escribiendo. Y es sobre el dibujo de imaginación por parte de atletas en función del aprendizaje técnico deportivo. Y en este fotoensayo comparo los dibujos del atleta y la fotografía de la actividad con obras de arte antiguas y contemporáneas que añaden significado a la actividad, al trabajo empírico. Muy bien. Estela y Pablo, ¿quién va a hablar? Yo, en un principio. Venga, Estela. Aunque Pablo se presentará también, me imagino. Bueno, soy Estela Maldonado Esteras, soy educadora, docente universitaria, investigadora, y junto con Pablo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y un tiempo bastante fructífero, hemos desarrollado un, más que ensayo visual, diálogo visual,
en torno al tiempo o tiempos que como docentes, como educadores, como personas, nos jugamos un poco en este mundo académico, un poco ahondando en lo que Remedios Zafra llama de las vidas trabajo, cuando estamos metidos en la academia, cómo nos repercute los tiempos, ir a contratiempo mismamente de nuestra persona, de nuestras querencias personales, por así decirlo. Al final estamos casi un poco vendidos a la máquina profesional académica en el caso de la universidad. Y es donde hemos desarrollado este diálogo visual. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo muy rápido, porque ya lo ha presentado mi compañera Estela. Nada, soy Pablo Coca, profesor de la Universidad de Valladolid, del Departamento del Área de Didáctica de la Educación Plástica. Y bueno, en efecto, la lógica temporal dentro de nuestras vidas, dentro de la universidad, pues está desquiciada absolutamente y dependiente de la inmediatez de las clases, de los proyectos, de la docencia, de la investigación. Entonces, bueno, yo vengo del mundo de los museos, he estado trabajando durante 16 años y los proyectos eran como algo que establecías para 1, 2, 3 o 4 años de plazo, y ahora los proyectos tienen que presentarse prácticamente en cuestión de meses, ¿no? Por tanto, bueno, era un asunto que nos interesaba mucho presentar y que hemos interpretado a través de imágenes. Muy bien, gracias, Pablo. Gracias. María, ¿quién le toca? María Gárgoles. ¿Sí? Sí, ¿me oís? Dime. Buenas tardes, pues yo soy María, soy investigadora predoctoral en la Complutense, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre entornos virtuales, interactivos y cómo la cognición corporizada, cómo desde el cuerpo podemos interactuar con estos entornos y cómo adquirimos, cómo percibimos y cómo nos interactuamos, ¿no? Entonces, desde mi posición también como investigadora, pero también como artista, he desarrollado varias obras en entornos inmersivos de realidad virtual, otros inmersivos en 360 grados, vídeo 360, y lo que presento son algunas reflexiones de una de mis obras que trata sobre un trastorno perceptivo de la agnosia y cómo se perciben estos objetos y cómo los receptores pueden interactuar con estos objetos y un poco lo que presento son esas conclusiones o esas reflexiones que he llegado a través de esa obra y la recepción del público. Muy bien. Rodrigo. Hola, buenas. Hola, Rodrigo. ¿Me veis bien? Ahora sí. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haber tenido en consideración mi propuesta. Soy Rodrigo Flechoso, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, donde también estoy haciendo la tesis doctoral sobre lo autorreferencial en la producción artística. Toco varios campos, entre ellos lo autobiográfico. Y mi propuesta con la que participo en el Congreso pues, es en torno a un proyecto artístico que he desarrollado en estos últimos 5 años que trata básicamente sobre el autobiográfico. A partir de material fotográfico, se trata de un fotoensayo que empieza con fotos de mis antepasados en relación a la Casa del Pueblo y donde bueno, pues he estado realizando una serie de intervenciones, tanto fotográficas como de otras técnicas, pero bueno, en este caso presento solo la parte fotográfica que cobra forma al final en un libro de artista. Me he dado cuenta también viendo la página web del Congreso que en mi enlace se ha linkeado la presentación de otra persona. Entonces, bueno, no sé, si no más adelante lo presento por aquí, por mí, para que todos podáis verlo. Y un segundo. Vale. Rodri, sí, te pedimos perdón. Sí, bueno, ya está. Lo arreglamos, como pone Lorena en el chat, lo arreglamos todo lo rápido que podamos. Si nos pueden
electrónico la información la volcamos ahora mismo para que la tengan a mano el resto de participantes. ¿Te parece? Vale. Sí, sí. Genial, sí. muchas gracias. Ya está. Exacto, el proyecto es muy interesante, Rodri. Casi te lo digo, que porque por muchas razones ahora lo hablaremos. Bueno, después de Rodrigo le toca a Rosa, que también sé que anda por ahí. Rosa Gutiérrez. Sí, buenas. A ver, sí. Yo soy Rosa, soy, bueno, artista y restauradora también. Y yo he presentado un poco el proceso creativo de una serie de piezas que formaron parte de la exposición Patrones Exóticos, que fue, bueno, una propuesta que desarrolló la Universidad de Granada, en concreto la Facultad de Bellas Artes, para conmemorar un poco el 150 aniversario de Mariano Fortuny. Y bueno, desarrollo unas piezas en papel, donde el protagonista es el papel artesanal y un poco la idea de libro de artista. Muy bien. Gracias, Rosa. Yo estoy muy contento porque hay mucho proyecto artístico, aparte de discusiones, hay mucho proyecto artístico y cosa que me hace muy feliz. Rosa, gracias. Marta González. ¿No estaba Marta? Sí, yo creo que sí. A ver, Marta. No. Marta. Pues Marta, no sé por qué, he dicho yo que estaba, no está. No está Marta. Bueno, pues nos la saltamos, era más fotografía. Natalia Martínez, que sí está, tampoco, no, ahora que lo veo, no sé qué me pasa hoy. Pues Natalia tampoco. Y Pedro, eres el último. Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro. Bueno, yo presento en Cibarte una videocreación, video performance, que bueno, no tiene idea con esa, ni he teorizado nada en torno a él, solamente mi guión era plantearme cómo la tecnosfera que me rodea a la hora de crear interviene en el proceso creativo, o sea, cómo físicamente y mentalmente me interviene en mí pues mi portátil, mi móvil, todo el conjunto tecnológico que me rodea a la hora de hacer una canción. El vídeo lo paso por aquí, por el chat, que tengo el link, por si lo queréis ver, lo queréis consultar. Y termino solamente leyendo un texto muy rapidito, que es de Maite Gómez Molina, que dice, bueno, el libro está editado por la Universidad de Granada, está libre en internet. Y con esto concluyo. Dice, no tengo bolsa de agua caliente, así que para los dolores de regla me pongo el portátil encendido encima de la barriga y siento que mi Mac anciano sustituye el cariño y el calor de una mano o un animal sobre mi vientre. Hay un afecto de las máquinas hacia los cuerpos que aún no reconocemos. En el bando de los cuerpos, sin embargo, solucionamos la lentitud de la máquina cansada con la violencia del reinicio o con una primitiva coreografía de golpes contra su carcasa. Hay una tendencia en nosotros a subordinar los elementos, los cuerpos amables, los elementos confiados, en una jerarquía descendente hacia los pozos de la violencia. Cuando veo a alguien gritarle a la wifi, entiendo por qué la humanidad fue capaz de la esclavitud. Bueno, esa relación del cuerpo, la tecnología, etcétera. Ahí va el vídeo y espero que lo disfrutéis. Gracias por el espacio. Muy bien, Pedro, fenomenal. Bueno, pues a partir de aquí Lorena interviene diciendo que qué bien, y aquí todos contentos con la cita, Pedro. Bueno, quizás en este panel que tenemos nosotros, el conocimiento y la visión del individuo, es curioso porque al final yo tenía un poco de miedo de que hubiera mucha teoría del conocimiento y muchos individuos y todo esto nos separara, pero yo creo que al final funciona de otra manera. Gran parte de las comunicaciones, por no deciros todas, casi todas las comunicaciones tienen un resultado, es decir, funcionan en un resultado más allá de su propia teoría, en un resultado
en un resultado artístico, ¿no? Esto es lo primero que quiero dejar claro y lo que le hace tan interesante. Y en segundo lugar, es que, siguiendo la idea de Henry Ball, de El pan de los años mozos, que un librito pequeño del que nadie se acuerda, Henry Ball fantasea con la idea de que siempre ha habido en nuestras vidas como una máquina de coser, como algo que al final, si uno se lo piensa bien, se convierte como un ejercicio de referencialidad. Y me venía a la mente, viendo muchos de los trabajos que se han presentado, que la historia venía por ahí, ¿no? Que la historia venía más que por sujetos e individuos, por una referencialidad. Estoy en casa, con que hay sonidos de la vida, perdonadme, seguramente os ocurra lo mismo. A partir de aquí, pues discutimos, ¿no? Discutimos entre todos, ¿no? Yo creo que, en cierta medida, si hay algo que tenemos claro que en nuestro grupo de investigación, por lo menos, el grupo de Isabel, y que lo tenemos cada día más claro, es que somos el resultado de una discusión, somos discusiones en movimiento. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, bueno, pues lo que nos propongamos entre todos, ¿no? Hacer un pequeño diálogo entre todos. Sí, si alguien... ¿Vamos levantando la mano y yo doy paso o...? Qué silencio de golpe. Nadie ha venido a hablar de su libro. Y para, Rodrigo, que ya han colgado tu vídeo. Vale. Pues bueno, no sé si presentarlo desde aquí, a través del enlace de la web. Sí. Voy a ver. Porque presentar un fotoensayo sin imágenes es un poco raro. Sí, verdad. Disculpa, José Luis, acabo de recibir hace 2 minutos y por mucha prisa que me estoy dando aún no está colgado en la web, ¿vale? Aún no. Porque yo que estaba viendo el enlace, ¿no? Bueno, si no... Yo no quería hacer 6 cosas a la vez, entonces me ha parecido que llegaba el enlace. Si no, puedo pasarlo desde mi ordenador. Puedes compartir pantalla si te parece bien también, Rodrigo, si mientras tanto se publica en la web. Sí, perfecto. Vale. Gracias y perdona, ¿eh? Nada, hombre. Gracias a vosotros. Gracias, Rafa, por la referencia. A ver, no sé si... Está presentando Pedro. Sí, preséntanoslo por encima, ya que... A ver si carga esto. Bueno, mi proyecto se llama Genealogía, como habréis podido ver en la programación. Forma parte de un proyecto mucho más amplio que he titulado Gallegos del Río, que es el nombre de mi pueblo, donde está la casa donde vivieron mis abuelos. Y bueno, pues es una casa donde yo pues, pasé muchos años, pero que ahora mismo está en un estado de deterioro considerable. Entonces, a mis manos hace 5 años llegaron 2 fragmentos de carrete, pues yo imagino que de los años 50 o 60. El caso es que aparecían ahí mis abuelos, a los que yo no conocí en vida, y gracias a estas fotos pues les puse cara. También aparecían, bueno, pues otros familiares muy jóvenes que me costó reconocer, pero el tema era cómo se iba entretejiendo la memoria en esta especie de relato autobiográfico adoptado, ¿no? Porque de algún modo no era propiamente autobiográfico, al no aparecer yo en las fotos, ni haberlas realizado yo mismo, ni nada. Era como que una parte de mi biografía se había estado insertando ahí pues, de manera repentina y yo no terminaba de empatizar con ella porque, bueno, pues había rostros que se me antojaban desconocidos, no sé, había situaciones que yo no había vivido y al final, pues a muchos familiares los conocí a través de estas imágenes. Así que, bueno, como el único nexo común que veía con todo ese material era un escenario compartido, que en este caso era la casa del pueblo, pues me dispuse a realizar pues una serie de fotografías, un diálogo más bien, un diálogo fotográfico para, bueno,
entretejer tanto las experiencias que habían quedado registradas en esos fotogramas con las que yo había hecho mías de la Casa del Pueblo, ¿no? Porque al final también era un sitio en el que yo había vivido. Entonces, bueno, escogí realizar el diálogo en formato digital para diferenciarlo del material que me había llegado, así de forma fortuita, y utilizar el color en vez del blanco y negro. Con ello no quería tampoco, a la hora de poner a dialogar las imágenes que yo había estado desarrollando, no quería separarlo por un bloque de blanco y negro, un bloque de color, o pasado-presente, o tratar como de reconstruir el espacio que aparecía en las imágenes en blanco y negro, pues tratar de reconstruirlo en el presente en las digitales, ¿no? Sino que quería, pues, no sé, hacer como una serie de asociaciones entre ambos materiales que atendiesen pues, un poco al contenido de la imagen o a su carácter o al tema o a lo que evocase el propio espacio, ¿no? Así que, bueno, esta es la relación que al final realicé entre el material analógico y el digital. Y bueno, me pareció que la grieta que había salido en la casa, que evidenciaba su estado de deterioro, pues podía jugar aquí un papel bastante importante como hilo conductor de ese relato en imágenes, ¿no? Articular las imágenes en una especie de secuencia diagramática, pero también continua, ¿no? En el propio desarrollo lineal de la grieta. Y por eso también pues, lo decidí llamar genealogía, una genealogía de experiencias. Esta especie de árbol genealógico en imágenes, ¿no? Que se estructura a través de las ramificaciones de la grieta. Bueno, decidí a la hora de colocar las imágenes pues, disponerlas empezando por aquellas que tenían un carácter a lo mejor un poco más formal o luminoso, como las fotos de familia o las fotos de la comunión, para terminar con otras de temática un poco más oscura, ¿no? Tanto por el manejo de la luz como por el propio tema de las imágenes, pues las alusiones a la muerte, en este caso la placa funeraria de mi abuelo en contraposición al retrato de mi abuelo más formal de los carretes o el acecho de la grieta con respecto a una foto mía de pequeño donde sale reflejada. Bueno, aquí es que no se ve muy bien, pero aquí sí. Y a la hora de buscar una dimensión física, pues pensé que sería coherente imprimirlo no a escala real de la propia grieta, sino en proporción a mi propia altura, ¿no? Como si fuese una especie de autorretrato más o menos sutil, ¿no? Del cual pues te da la clave la escala que aparece aquí, que es una escala, bueno, es que en esta foto no se ve muy bien. Si lo amplío, sí, pero es una escala un poco absurda porque es un número, bueno, no, tampoco se ve muy bien. En fin, es un número periódico, entonces no es exacta. Es una escala disfuncional. Como para reducir a la escala de mi propia experiencia, pues todo ese contenido biográfico en imágenes. Tenía claro que a lo mejor el medio más viable para darle esa dimensión física era un libro de artista. Estas son, bueno, imágenes de la prueba de artista que tengo actualmente, ya que no he conseguido todavía medios para realizar una tirada limitada de ejemplares. Pero bueno, como veis, existen correspondencias pretendidas, formales, entre pues, el propio diseño del libro con elementos de la casa. El mueble del salón, que es al que acompaña la grieta, es donde generalmente en todos los hogares se suelen entretejer los relatos biográficos de quienes habitan ese espacio. Entonces me pareció muy buena idea que ese relato en imágenes que habéis visto aquí pues saliera del interior de una caja mueble, ¿no? Que emulase al mueble de salón. Entonces por ello las solapas pues las gofré a través de un proceso de estampación en relieve de planchas fotosensibles, gofré las molduras. Y bueno, sobre la cubierta lleva estampado a través de un proceso de fotograbado en hueco la imagen de dicho mueble, ¿no?
en este caso vacío. Aquí se puede ver más o menos cómo se activa la pieza, ¿no? Una vez despliegas las solapas, brota de él el relato en imágenes a modo de acordeón y así es como se expone. No deja de ser un libro porque plegado tiene el tamaño que lo hace apropiado para caber en una estantería. Un libro al final es un objeto de diseño y tiene esa funcionalidad, pero desplegado también es una foto que se puede exponer que mide pues, 176 de alto por 108 de ancho, ¿no? Este libro de artista lo presenté en el Festival Revelat de Vilassar de Dalt, bueno, en Barcelona el año pasado. Se expuso en el Centro Cultural La Bóbila, que formaba parte de los espacios expositivos de dicho festival. Fue premiado en el visionado de portfolios que organiza dicho festival con el primer premio. Y en esta edición de 2022 lo podréis ver expuesto en la sede principal del festival, en una exposición colectiva donde también va a participar Joan Fontcuberta. O sea que, bueno, os invito a quienes podáis a que lo visitéis. Será a partir del 9 de septiembre hasta principios de octubre. Así que, bueno, sin más, pues hasta ahí mi aportación. Voy a dejar de compartir. Espero que os haya resultado interesante. Sí, claro. Sí. El álbum de fotos familiar, que el que has presentado, por cierto, era también el mío. En un momento dado, digo, ha entrado en mi casa y se ha llevado mi álbum, ¿no? Que es, al final, lo interesante de los álbumes familiares es ese juego entre la falsificación y la memoria, ¿no? Que lo hace tan interesante, ¿no? Y bueno, es que es increíble cómo todos los álbumes se parecen entre sí. Sí, claro, es que no es que se parezcan, es que es el mismo. Sí. Lo que pasa es que aquí dependemos mucho de lo que va también mucho de lo que va esta mesa, dependemos de la mirada, ¿no? La mirada al final es la que, es decir, en el fondo los objetos siempre son los mismos y al final es la mirada la que los transpone. Pero es muy interesante y la idea, y luego me ha encantado la idea del mueble, porque exactamente es el mismo mueble que hemos tenido todos, ¿no? Que corre entre ese mueble que no deja de ser el soporte del horror del pasado, ¿no? Muy interesante. Pues nada, gracias, Rodrigo. Espero que sí que puedas encontrar financiación y rápidamente hagas una tirada grande. Bien. Más gente. Si alguien, es decir, que si mal no recuerdo, Rosa Gutiérrez, el trabajo de Rosa Gutiérrez, sin ser un álbum, también juega con esta idea de la fotografía como memoria, ¿no? Como el arte como memoria, ¿no? También había ahí. Sí, bueno, al final lo nuestro fue un trabajo que se hizo un poco buscando la interpretación del artista por la exposición que se hizo en conmemoración y sí, se pensó desde el principio en el objeto final sin buscar ningún nexo. Sabíamos que queríamos un libro que actuara como ese contenedor de información, pero que a la vez no tuviese nada en su interior, sino que fuera la propia obra. Y sí, al final lo más importante de lo que se desarrolló fue esa idea de plegarlo, porque nos relacionaba directamente con ese plegado de los tejidos que desarrolla Fortuny con su mujer, y también esa idea de poder conservarlo en el interior de esas cajas diseñadas específicamente para esos libros y también para esos trajes. Y al final era un poco ese juego del libro que a través de plegarlo se movía al igual que el tejido y que también estaba relacionado con una serie de baldosas que se hicieron a partir de unos motivos geométricos que empleaba también en sus diseños. Entonces, bueno, no iba tanto por ahí, pero
pero sí esa idea del libro como hora final. No sé muy bien. Y sin embargo, y no quiero, y no por ser malo, y sin embargo, por ejemplo, el trabajo de Antonio, lo interesante en esta mesa es que el trabajo de Antonio de Félix es un trabajo que va en la dirección contraria. Se trata de generar como una especie de espacio, aunque es un espacio sonoro, unas imágenes sonoras, que lo que hacen es educar, es decir, desmemoriar, así, para entendernos, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención que sobre la individualidad, muchos de los trabajos expuestos trabajan con la idea de corporalidad, como territorio de la memoria, y sin embargo otros muchos se alejan de ahí con la idea de desmemoriar, ¿no? De recomponer y de reeducar en cierta medida, ¿no? Y hay como una tensión enorme entre los trabajos, ¿no? Por alusiones, Félix. Sí. Mira, desgraciadamente Bernardo, casi que lo conoces personalmente, no puede estar aquí porque ha sufrido una operación de apendicitis y está el hombre convaleciente. Bueno, dale un abrazo de nuestra parte. Te lo podría explicar de forma mucho más precisa a nivel técnico, ¿verdad? Dices que vamos en la dirección contraria, pero yo, aparte, por supuesto, de felicitar, ¿no?, a Rodrigo, maravilloso el trabajo, de verdad maravilloso. Gracias. Yo lo estaba explicando y me sentía cercano a lo que nosotros buscábamos, ¿verdad? Sí, voy a intentar no enrollarme. Yo lo que notaba que cada vez que uno accede a más congresos, uno nota vamos, como me explico, un cierto malabarismo en buscar ideas muy intelectuales para buscar algo que sea muy artístico, muy profundo, ¿verdad? Y en ese diálogo que tenía cotidiano con Bernardo un día en su casa, llegábamos que se nos escapaban cosas muy esenciales, muy importantes, ¿no? Y llegábamos a la conclusión de que en lo sencillo hay muchísimo conocimiento y se nos escapa. Y entonces era, ¿por qué no intentamos abordar esto, no? Esto nos llevó, curiosamente, en contra de lo que pensaba Rodrigo, a la idea de vamos a utilizar solo... Yo soy músico, perdonad, soy un absoluto fotógrafo aficionado, Bernardo no, Bernardo muy bueno. Vamos a utilizar solo luz, blanco y negro, que solo haya eso, ¿vale? Solo haya ese material. Y al fin y al cabo solo nos queda el encuadre. ¿Por qué no hay personas? La idea surgió de revisar una serie de fotos encontradas en un cajón, que son suyas, la de Bernardo, en la que nos dimos cuenta que el pasado nos hablaba. Es un poco lo que ha hecho Rodrigo. De pronto, en un pequeño viajecito desde Almuñécar a casa, nos dimos cuenta que las carreteras que ya no funcionan, por lo que se le llama carreteras muertas, ¿verdad?, ofrecen ese sitio de paz, ese sitio de tranquilidad que ya no existe en nuestra sociedad. Nosotros vamos a ir en una autovía a 140 como mínimo y en esas carreteras solo se puede ir a 60 y esas carreteras se han quedado ajenas. Tenemos mucha prisa, hemos conseguido muchos logros, pero hemos perdido la paz. Y eso es lo que queríamos reflejar un poco en ese pequeño fotomontaje, ¿verdad? Esa idea nos llevó a pensar, claro, es decir, solo hay territorio, no hay personas. Hay territorio vaciado. Pero curiosamente, ya desde la perspectiva musical, si se le ingresa un pequeño diseño sonoro, si se le ingresan las voces, los sonidos que pertenecían a aquello pasado, es como volver a la vida. Es intentar mostrar la parte sensible de una persona que se asoma allí y es capaz solo con la mirada de recordar cómo era aquello. Recordar aquellos momentos, como un poco lo que ha hecho Rodrigo, ¿no? Recordar aquellos momentos en los que no había prisa, en los que a los 50 kilómetros te tenías que parar con el 600 porque hacía mucho calor y el coche se calentaba, etcétera, ¿no? No ha habido más que eso, ¿verdad? Y todo esto, había una voluntad efectivamente educativa. A mi juicio, esto es algo, a mi juicio, no sé si en la línea mainstream, es algo que deberíamos de llevar a las aulas. Hemos ganado mucho, pero hemos perdido mucha paz. Y hemos perdido mucha calma. Y ese legado yo creo que debemos transmitirlo. A mi juicio, todo lo que va demasiado deprisa al final no es capaz de profundizar. Y si no andamos lento, a mi juicio, todo lo que no va despacio al final no funciona, ¿vale?
simplemente algo tan cotidiano como lo que estoy explicando, lo que se explica en el pequeño fotoensayo, ¿no? No había más. Lástima que no esté Bernardo, que seguro que hubiera dado muchísimos detalles de cómo se compuso y de cómo se buscaba la armonía de aquello, ¿no? No sé si te he respondido a José Luis. No, a todos. Y sin embargo, en el trabajo es curioso porque el último trabajo que es el de Pedro, mirar qué curioso, Pedro trata de construir una memoria, es decir, no trabaja con la idea de la memoria, sino que trata de construir el propio objeto de la memoria, ¿no? Y lo hace, no, claro, como no podía ser de otra manera, lo hace desde una subjetividad enorme, ¿no? Entonces, no acude a las vidas de otros, sino que acude a extrañarse de su propia vida, ¿no? Y entonces, frente a la idea de tener un armario, es decir, un mueble donde yo ponga fotos o tener una carretera, lo que hace Pedro es inventarse un mundo completo y entonces construye carreteras, muebles, etcétera, y empieza a habitarlo. Y a ese mundo le llama memoria, mi memoria. Entonces, es otra dirección, ¿no? Los sujetos que no necesitan el mundo porque son capaces de inventarlo, ¿no? Entonces ya no, en ese sentido, por ejemplo, Pedro resuelve la idea de si vivimos en un mundo rápido o despacio, pues el que yo quiera, en el mundo que me construyo, ¿me entiendes? Yo me hago todas las carreteras auxiliares que necesite. Y esa especie de, que alguna gente podría llamar egoísmo, sin embargo es la posibilidad de futuro. Y a mí, por ejemplo, es otra de las cosas que me interesan mucho y de muchos de los trabajos que aquí se presentan, ¿no? Sigue el Ángel. Fernando igual, ¿no? Fernando también. Hola, Fernando. Fernando, que le veo por ahí, también igual, ¿no? Es decir, Fernando trabaja con esa idea de generar mundos, ¿no? De construir mundos a veces tan altamente artificiales que son la realidad en sí misma, ¿no? Es decir, que son tan verdaderos que son casi indiscutibles, ¿no? Es decir, y que hace esos supermontajes, ¿no? No sé cómo le llaman, ¿no, Fernando? Bueno, ¿me escucháis? Sí. Sí, vale. Bueno, realmente son tan sumamente artificiales que parecen naturales. Al final es una especie de metarealidad que no es muy distante de lo que se está haciendo ahora con la realidad aumentada, con la metarealidad. Pero me interesa muchísimo cómo jugamos con este concepto de lo real en el mundo contemporáneo. Entonces, te construyo a veces escenografía y en esta serie en concreto, con el fotoensayo que presentaba en esta comunicación, juego con el espectador continuamente, porque nunca sabe si lo que está viendo es real o no. Es decir, muchas veces son maquetas. Entonces son maquetas arquitectónicas y en otras ocasiones son localizaciones. Es decir, trabajamos como en el cine. Llevo a todo el equipo, a todos los peluqueros, maquilladores, estilistas, a los actores. Y entonces reconstruimos una realidad que se me ha pasado por la cabeza. Y juego siempre con la dualidad, con el díptico, es decir, el continente y el contenido. Dónde suceden todas las acciones y qué continente es donde se desarrolla todo esto. Por tanto, el espectador siempre vive con esa dualidad y nuevamente con esa dualidad de es real o es ficticio. Es decir, han ido a localización, esto ha ocurrido realmente, no ha ocurrido, qué es lo que sucede en la acción, porque al final son sucesos que se dejan en el aire, abiertos. Entonces, dependiendo del bagaje cultural o experiencial del espectador, dará un sentido u otro. Entonces, esto es lo que me interesa tantísimo, esta tipología de fotografía. Se llama escenográfica, stage, mise-en-scène, hay muchas formas de denominarla. Y en español no tenemos todavía no nos ponemos de acuerdo en la denominación de esta fotografía. Rafael, que ahora Rafa, que has levantado la mano, ahora le estoy Rafael trabaja con
las interconexiones a través de la materia, ¿no? Y esto, es decir, cómo no grita la materia, ¿no? Y una vez más, ¿no? El juego de memoria, presente, futuro, están ahí. Y bueno, Rafa. Hola, sí. Sí, muchas gracias, José Luis. Yo, primero de todo, quiero transmitiros pues una profunda emoción porque realmente, después de valorar todos vuestros interesantísimos trabajos, uno se queda con una muy buena sensación. Es decir, quizás es la sensación que todos andamos buscando relativa a que esto está funcionando, es decir, que salimos de esa zona gris de pesadumbre y de pesimismo en la que nos sumimos en estos tiempos contemporáneos tan nihilistas y tan extraños, ¿no? Y entonces sí que constatamos con todos estos trabajos y con esta tipología de congreso que el arte tiene ese gran potencial. Es decir, que el arte no es en absoluto la torre de marfil en la que el individuo vive en ese miserable aislamiento, ¿no?, del que hablaba también María Zambrano, sino que en todo caso es el arte es la sutil raíz, ¿no?, que te une con la tierra, de la que hablaba Benedetti, ¿no?, por citar algunos grandes autores que hacen referencia a esta precisamente cuestión, ¿no?, de cómo estamos utilizando los principios básicos y fundamentales, la génesis del arte, que son nuestras emociones y nuestros sentimientos, para construir algo que realmente vale la pena. Y esto os lo digo porque no sé si a vosotros os pasa, que a mí me pasa con mis alumnos, que estoy notando precisamente unas faltas profundas de motivación, ¿no?, en el momento creativo. Y creo y considero que una herramienta motivacional precisamente es esta, es decir, evidenciar trabajos significativos, transformadores, que nos están transformando a nosotros, quienes los ejercemos como creadores, pero que pueden convertirse precisamente en un ejemplo. Es decir, crear esta bonita red que, más allá de ser bonita, es que es resolutiva, es decir, es que está funcionando y en la que nos estamos convirtiendo todos desde nuestras idiosincrasias particulares e individuales en activistas, es decir, estamos convirtiendo el arte en activismo y no debemos de olvidarnos en absoluto pues, de los grandes retos que tenemos por delante y que todos, absolutamente todos, estamos dirigiéndonos a ellos, es decir, en nuestros trabajos implícitamente. Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de muchísimas cuestiones que son urgentes. Entonces, yo tomo nota siempre de este tipo de encuentros porque desde ellos es desde donde me dirijo a mis alumnos, ¿no? Cuando me tienen a mí delante como un referente parcial y yo puedo dirigirlos, en este caso, a vosotros. Es decir, que en ese sentido lo que quiero daros a entender es lo valiosísimos que sois, porque es que os convertís en un maravilloso, quizás el más maravilloso de los materiales didácticos que tenemos, porque además es material didáctico vivo, activo y en constante transformación. Solamente quería hacer este inciso porque ya lo sabemos que estamos en algo extraordinario, pero quería dejar constancia. Es que este momento que estamos viviendo ahora es extraordinario y eso es un rara avis. Y entonces nos permite irnos a dormir muy felices. Simplemente quería decir esto, permitírmelo con todo el cariño del mundo y agradecido. Yo en mi caso te digo que mucho de lo que ocurre aquí lo primero se lo debemos al esfuerzo y al trabajo que parece mentira, pero súper chiquitito y aparentemente lejano, que hacen pues un montón de gente, ¿no? Yo qué sé, montones, Pedro, Georgia, Rodrigo, Fernando, todos, ¿no? Pues, Félix, hacen un trabajo aparentemente pequeño, ¿no? Trabajan con texturas muy pequeñas, pero esas pequeñas pinceladas construyen este gran cuadro.
detrás de todo esto, además, siempre está, es decir, hay un grupo de gente, ¿no? Yo qué sé, Pilar, Isabel, Lorena, Jesús, Víctor, que constantemente apoyan la idea de que tenemos que dar un pasito más, ¿no? Nora, que nos recuerda que tenemos que dar un pasito más y en otras direcciones y apostar. Y además, no hay algo que siempre nos ha caracterizado, y hablo en nombre de todos, y es que hemos tenido muy poca vergüenza para decir que nos importa a nuestros alumnos, nos importa la educación, nos importa el arte. No se nos caen los anillos en decirlo, es que además lo decimos en todos los foros. Es decir, para nosotros el sistema puede ser una mierda, pero los alumnos es la clave. La forma, es decir, sabemos que además que la única herramienta de transformación más allá de la disciplina y el control es la educación. Esto lo tenemos claro, y sabemos que el único soporte para materializar sueños y llegar a un sitio que merezca la pena se llama el arte. Entonces, no sé si vamos, como dice Félix, deprisa o despacio, no lo sé, pero eso siempre lo hemos tenido claro, ¿no? Y además es que nosotros no tenemos demasiados problemas, porque la inmensa mayoría de nosotros cuando nos surge una duda importante, vamos a Isabel y se lo planteamos, ¿no? Y luego dialogamos mucho entre nosotros. Entonces, este congreso no deja de ser importante en la medida que es eso, ¿no? Que aparentemente estamos los de siempre, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, nos importan las educaciones. Ahora que además, que no es un debate que esté en esta mesa, porque no sé lo que tiene que ser, pero ahora además, más a más, porque la coartada educativa se ha convertido en una especie de desprecio a los profesores, ¿no? Es decir, que los profesores lo hacemos todo mal, ¿no? Y todo lo hacemos mal. Entonces, somos los culpables de todo, ¿no? Que no queremos aprender nuevas cosas, no queremos no sabemos motivar y tal y cual. Y nosotros, el pequeño grupo que formamos, tenemos claro que no es así, ¿no? Que no es una cuestión de técnicas educativas, sino de darle importancia a una cosa en nuestro caso, tan básica como es los sistemas del arte, ¿no? Así. Pero bueno, Rafa, estamos con tus palabras, ¿no? Muchos de nosotros no tenemos además otra vocación, que no sabemos expresarnos de otra manera que con el sistema del arte. Es que no, bendito sea el cielo, es que no sé, yo seguramente hay otros lenguajes, pero es que el nuestro es este. Y entonces, claro, es que defendemos nuestra lengua como un patrimonio cultural básico, ¿no? Que luego nos discutimos entre nosotros. Bueno, el año pasado te perdiste aquí, Fernando y yo estuvimos aquí 2 horas discutiendo si esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, al final se va de eso, ¿no? Bueno, José Luis, tú creo que dominas todos los lenguajes, que no será solo el lenguaje del arte. Los tienes todos controlados, que controlas todos los lenguajes. Yo sí, controlo todo, sí, gracias a Dios. Sí. Yo todos los lenguajes, todas las lenguas, todo. Sí, gracias. Gracias a Dios, en mi caso soy una absoluta totalidad, claro. Por eso os necesito tanto, porque sin vosotros me disuelvo. He vuelto a leerme últimamente, que lo tenía en la mano, me he vuelto a leer Así habló Zaratustra y me he dado cuenta que de la totalidad me faltan algunos trozos, ¿no? Bueno, menos mal. Sí, pero bueno, volveré a mi modestia en algún momento. Más cosas que podemos discutir. Hay más libros de artista, podéis hablar de él. Esto me vuelve loco a mí, esto de esto. Bueno. Hay alguien que quiere intervenir. ¿Quién? Caballo quiere intervenir.
Espera, que es que yo me pierdo cuando con esto. A ver. ¿Quién quiere intervenir? Sí, yo. Ah, vale, Ana. perdona. Es que yo no sé cuándo queréis intervenir. Yo no lo veo esto. No domino tanto esto. Del arte sí, los lenguajes, todo, pero esto no. No, a ver, yo lo que quería era un poco también apuntar algunas ideas que se estaban manejando en torno a estas mismas ponencias, ¿no? Que habíamos comentado a unos minutos, ¿no? Y tiene que ver un poco también con las relaciones que existe actualmente entre el arte y la antropología. Es decir, cada una de estas ponencias tiene un fuerte componente autoetnográfico, autorreferencial, incluso la mía también, que yo estoy proponiendo esta cartografía subjetiva que parte de paisajes residuales que se conectan también con lo que decía ustedes de estas carreteras que también son como no lugares, como dice Xavier, pero también como espacios como los paisajes que yo encuentro que son abandonados, que están en este caso en desuso, pero que al mismo tiempo son espacios no tan contaminados por la vida diaria o la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, yo en ellos encuentro justamente esta paz de que hablaban, esta tranquilidad, y también la memoria, ¿no? Un poco también esta cartografía que yo estoy apuntando en mi ensayo tiene que ver también con una especie de mapeo de esta memoria de un itinerario artístico, de esta cartografía, y un poco viendo también las obras de Rodrigo, es decir, hay este componente que tú le das también a la autorreferencialidad, yo también lo estoy planteando en mi propuesta, y considero que cada vez más, un poco uniéndolo a la idea que hablaba Rafael Moreno de las prácticas educativas hoy en día, sobre todo en las universidades de artes hay que darle un gran valor justamente a eso, ¿no? A este tipo de producción simbólica que parte de los marcos experienciales del propio individuo artista, ¿no? De sus experiencias personales, de sus prácticas motivacionales, del papel de la memoria que está cobrando cada vez más en el individuo. Es decir, yo soy profesora de una universidad en Cuba, bueno, la única universidad de arte en Cuba, y me llama muchísimo la atención que casi todas las generaciones, y de años tras año, el concepto de memoria, tanto memoria individual como colectiva, es decir, siempre de una manera u otra está presente, ¿no? Es como hoy en día el sujeto contemporáneo constantemente tiene que releer la historia, releer los imaginarios socioculturales de la sociedad contemporánea del pasado para entender un poco el presente, ¿no? Y justamente también entender ese marco de autorreferencialidad, de carácter autoetnográfico, de las propias prácticas microsociológicas, como una manera justamente de volver a leer nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y lo más interesante también es cómo tratar desde uno, hablar de lo macro, que es un poco también complicado. A veces nos quedamos solamente en lo micro, en nuestras historias de vida, pero justamente articular cómo desde sí, hablar desde el otro o tener una proyección individual a lo social, es también complejo, ¿no? Y forma parte también de cómo imprimimos esas lógicas de pensamiento dentro de las propias prácticas educativas en arte. Yo creo que eso también es interesante. En el caso de mi propuesta, lo trato de articular un poco entre el autonarrarme, es decir, de buscar también desde esta cartografía subjetiva una manera de decir qué me evoca ese espacio, cómo interactúo con ese espacio, qué temporalidades dormidas hay en esos espacios que se conectan previamente con mi vida. Por ejemplo, raíz que nos une es simplemente una relación autorreferencial que yo tengo con el hospital donde nací en el año 91, la significación que puede haber tenido el año 91 para Cuba. Hoy en día ese hospital es un paisaje residual, pero como yo trato de conectar desde la fotografía y el texto, relaciones que tienen que ver con mi propio marco experiencial, individual, y al mismo tiempo los otros imaginarios socioculturales que inundan a ese contexto más macro que parte de mi vida, pero trata de inundar otros espacios de la realidad social de Cuba y fuera también de Cuba en general, ¿no? Porque estamos hablando también de un concepto como paisaje residual que es universal en este sentido. Entonces era un poco también lo que quería plantear, porque justamente considero que cada vez más las prácticas microsociológicas, microhistóricas, juegan cada vez un papel más preponderante dentro de, o deben jugar también un papel más preponderante dentro de los programas curriculares, tanto de una licenciatura en arte como maestría, doctorado, de manera general. Gracias. Muy bien. Yo diría que
y entender mis palabras, que nuestro gran enemigo es la historia del arte, pero ya está. Es decir, no subsumirnos en la historia del arte, que es por cierto, una cosa bueno, compleja, porque académicamente parece los dueños de todo, pero no subsumirnos en ellos seguramente sea la salvación por lo menos de otras cosas, ¿no? Bueno, pues mira, llegados a este punto nos tenemos que ir porque tenemos que dar paso a la siguiente mesa. A mí creo que había muchas cosas que hablar, que decir. Pues ya está, que una hora no da para nada. Os tengo que agradecer, hay muchos grandes trabajos, muchos grandes trabajos que no sé, que están ahí, ¿no? Es decir, y me gusta mucho la idea de muchos grandes trabajos, además, que parten de lo pequeño, de la microfísica que nos recordaba Anabel, y que al final son los que mueven el mundo, ¿no? Son los aleteos de mariposa que hacen que haya grandes tormentas. Agradeceros a todos, agradeceros a Isabel, a Lorena y a Jesús que se hayan currado esto, y a todos, ¿no? Es que estáis, gran parte de la gente que admiro y quiero, estáis delante de mí, ¿no? Víctor, Carmen, bueno, Nora, Pilar, yo qué sé, es decir, que esta Paz, que yo qué sé. Entonces, que agradeceros que estéis ahí, ¿no? De una manera, de otra, y bueno, que seguimos, que nos vemos en el camino lento y colateral a la autopista de la academia. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Y muchas gracias a todos por intervenir. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Lorena, ¿estás grabando? ¿Ya cortas tú la grabación y cortas todo? Sí. Vale. Sí. Un besito, José Luis. Un besito a todos. Me ha encantado.